Hola, en este video vamos a trabajar con distribuciones de probabilidad, pero en particular solo con la distribución que se ajusta y se denomina normal. En este caso lo que estamos visualizando es el formato general que tiene una distribución normal. También es una función de probabilidad en forma general, es denominada como campana de Gauss. Observar que en el centro tenemos la media y luego hacia la derecha la media más cierto desvío y hacia la izquierda la media menos el desvío. Cuando una distribución de probabilidad se encuentra estandarizada, lo que se hace es asumir que en la media toma valor 0 y la media más el desvío vale 1 y menos el desvío vale menos 1. Se puede observar en la gráfica que los valores como más predominantes varían entre menos 3 y 3. Pero esto no significa que la curva no siga, es más, de 3 se encuentran valores hacia su derecha y desde menos 3 también tenemos más valores a su izquierda, solamente que son ínfimos y digamos que esta curva hacia derecha y hacia izquierda continúa en forma infinita. Otra de las características que podemos determinar en una distribución normal es que es simétrica, como ya dijimos, es una forma de una campana y es simétrica a derecha y a izquierda de la media que se encuentra en el centro. Una forma de notación que usamos para la distribución normal es lo que estamos viendo en pantalla en este momento, que es decir, que la distribución es normal con media 0 y desvío 1. Esos son los dos valores que se ven entre paréntesis, media 0 y desvío 1. Por otro lado, también el valor de probabilidad completo de esa función de probabilidad es de 1 si hablamos en términos de proporción, o si lo pasamos a su porcentaje sería del 100%. Entonces el área total o el valor de probabilidad de esa función es del 100% si yo la cubriera completa. Una de las cuestiones importantes de esta distribución, como dijimos, es que es simétrica. Por lo tanto, yo puedo pensar en esta simetría desde la media 0 hacia los valores negativos, teniendo la mitad del área, o sea que tengo el 50% a izquierda. Y si tomo los valores de la media 0 hacia su derecha, los valores positivos, eso me arrojaría el 50% que es necesario o el que me falta, digamos, para completar el valor de probabilidad debajo de la curva. Este datito que pareciera ser insignificante muchas veces nos ayuda a resolver ciertos ejercicios, tener este criterio. Y algo importante de esta campana en particular o de esta curva de distribución en particular es que los valores que van desde el menos 3 al 3 y bueno, y todos los que faltan son en su estandarización son valores que se denominan o se utiliza de notación la variable z. Z es la que estaría representando esta distribución normal estandarizada. Ustedes se pueden preguntar, bueno, pero ¿por qué es necesario estandarizar esta función de probabilidad? Porque yo puedo tener distintas situaciones y cada situación puede tener una media y un desvío determinado. De hecho, acá todas las distribuciones normales que están alrededor, fíjense que los valores de media y desvío varían. Entonces, la idea de estandarizar es que todas esas distribuciones de probabilidad en donde cada una en particular tiene un desvío y una media en especial dependiendo de la situación, se pueden llevar y estandarizar a una distribución normal en donde la media es 0 y el desvío es 1. ¿Y por qué estandarizamos? Digamos que lo que buscamos es un modelo general que atrape todas las relaciones para poder calcular probabilidades dentro de cada una de las otras distribuciones de probabilidad que son particulares. En las situaciones que vayamos trabajando, siempre se va a tomar un valor
X, que va a ser a partir del cual yo voy a hacer el cálculo de la probabilidad que se me solicita en una determinada situación. Nosotros lo que hacemos es traducir ese X, que X media, X de valor de probabilidad variable, lo llevo a la construcción del Z del que hablábamos, que nosotros sabemos que puede tomar valores positivos y negativos. Con la formulita que vemos en pantalla, lo que estamos haciendo es estandarizar, hacer ese proceso, digamos, de modelizar, de estandarizar cualquier distribución, llevarla al modelo Z para poder calcular la probabilidad que necesite, ya que para esta estandarización existen tablas que me otorgan la probabilidad que existe en cada caso de ocurrencia de determinado evento. Insisto en lo siguiente, la situación tiene que comportarse de manera normal. Si la distribución no es normal, yo no puedo estandarizar ni podría usar todas estas técnicas que vamos a utilizar en los ejercicios que vamos a presentar a continuación. Acá hay dos ejemplitos, ¿sí? Uno es en donde la media vale 126, obviamente que tiene que tener un valor de desvío y yo necesito saber cuál es la probabilidad de la parte que está señalada y que llega hasta 178. Es decir, yo quiero saber la probabilidad de que X sea menor que 178. Quiero calcular esa probabilidad que queda por izquierda del 178. Y en el segundo caso, tengo una distribución de probabilidad. Obviamente que necesito conocer el desvío en ambos casos. Es simplemente una presentación general la que estoy haciendo ahora. Y tenemos el otro caso en donde la media es 126 y a mí me interesa saber cuál es la probabilidad que hay para que X sea menor que 71. Entonces, para hacer la estandarización para el primer caso, el caso de la izquierda, yo lo voy a llevar a un modelo en donde la media es 0, ya sabemos que el desvío tiene que ser 1, y como ese valor me queda, fíjense, a la derecha de la media, cuando yo estandarice, el Z que voy a conseguir necesariamente va a ser positivo. Y si quiero ser un poquito más puntillosa, yo sé que la probabilidad hasta la media 0 es del 50%. Así que es obvio que yo en este proceso voy a obtener una probabilidad que va a superar al 50%. Para el segundo caso, ¿qué es lo que puedo anticipar? Y bueno, obviamente tengo que hacer ese proceso, también lo pueden encontrar como proceso de tipificación, en donde yo llevo mi modelo a un modelo en el que la media vale 0 y el desvío 1, y en lugar de trabajar con X, trabajo con Z. Pero en este caso yo quiero que el área sea menor que 71 y me queda a la izquierda de la media original. Entonces cuando yo estandarice, lo que voy a estar buscando es un valor de Z que seguramente va a ser negativo porque me quedó hacia la izquierda y seguramente no va a superar el 50% de probabilidad. Digamos que son estrategias en las que yo puedo anticipar aproximadamente qué tipo de valores voy a obtener, aunque no tenga precisión, pero también son herramientas de control. Cuando yo termino de hacer un ejercicio, controlar qué tipo de valores estoy obteniendo y si tiene o no sentido dentro de la situación. Vamos a trabajar sobre varias situaciones como para ir mirando un poquito esto de cuando me piden la probabilidad de que sea menor a determinado valor o que supere determinado valor dado. Y de paso también practicar esto de la tipificación o estandarización. En el primer caso la situación dice: la media de los pesos de 500 estudiantes de un instituto es 70 kilogramos y la desviación típica 3 kilogramos. Suponiendo que los pesos se distribuyen normalmente, ¿cuál es la probabilidad de hallar un estudiante con peso menor a 62 kilogramos? Obviamente, lo primero que la situación me aclara es que se distribuye normalmente, o sea que yo ya puedo asumir de entrada
que mi distribución se ajusta a esta curva y por lo tanto, bueno, obviamente con todas sus características. Me da el valor de media, que es 70, o sea que va en el centro. Me dice que quiero calcular la probabilidad de que un estudiante tenga peso menor a 62, que está en este caso señalado con color azul. Yo quiero calcular ese valor de probabilidad que está coloreado o resaltado, que llega hasta 62, digamos. Y bueno, y el desvío, que en este caso es 3. En resumen, me está pidiendo la probabilidad de que X sea menor que 62. Ese es mi objetivo. El problema sería resuelto cuando yo logre averiguar esa probabilidad. Como esta media y este desvío son particulares, lo que tengo que hacer es estandarizar para poder resolver la situación. Entonces, con los datos dados, ¿yo qué tengo que hacer? Pensar cómo voy a hacer la estandarización para llevar la situación a una media que valga 0 y tengo que averiguar el valor de z para saber cuál es ese valor de área. Que en este caso, fíjense que 62 me queda a la izquierda de 70, por lo tanto el valor de z que yo seguramente voy a encontrar tiene que ser negativo. Recuerden que hacia la izquierda iba de -1, -2, -3 en adelante. ¿Cómo voy a hacer este proceso de estandarización? Usando la formulita que previamente habíamos presentado y que es la que tengo que calcular en este momento. Al valor de variable, que en este caso es 62, le tengo que restar la media y a esa diferencia dividirla por el desvío. Observamos que los valores son 62, es el valor que yo quiero investigar, digamos, es mi valor crítico a partir del cual yo quiero hacer todo el proceso. Le resto 70, que es la media, y lo divido por el desvío, que es 3. Si yo hago esa cuenta, me da -2,66. Ese es el valor que yo voy a buscar en las tablas de valores de distribución normal. Pueden encontrar muchísimas tablas de valores. Bueno, de hecho hay una que es dada por cátedra. Pero por ejemplo en este caso, esta tabla de valores, estamos viendo en pantalla un fragmento de la tabla que tiene los negativos, que en este caso son los que yo necesito. Entonces, en el valor de z, en la primera columna, yo tengo menos 3,4, menos 3,3, bueno, avanzo hasta el menos 2,6. Para formar mi número, acá vemos una ampliación de la tabla. Para formar mi número yo necesito que tenga otro decimal, ¿sí? Que está en el centésimo, que al centésimo sea 6. Si observamos, la primer fila va de 0,00, 0,01 en adelante. Voy a llegar hasta 0,06, ¿sí? O sea, porque yo necesito para completar mi valor de z 6 centésimos. Entonces tengo que armar el número cruzando la información. Menos 2,66. Acá está resaltado. Me arroja un valor de probabilidad de 0,0039. Por lo tanto, si yo vuelvo a mi situación, ¿cuál es la probabilidad que se me está pidiendo? Primero hago la traducción. Para conseguir esa probabilidad de que X sea menor que 62, lo que voy a hacer en el proceso de estandarización es que Z sea menor que menos 2,66 y eso me arroja un valor de 0,0039. Digamos que son funciones que ya fueron calculadas, por eso vienen por tabla de valores. Entonces contesto el problema. La probabilidad de hallar un estudiante con un peso menor a 62 kilogramos es de 0,0039 si me lo piden en proporción, o de 0,39% si es que si la situación me pide calcular la probabilidad en términos de porcentaje, pero cualquiera de los dos ya responde el problema. Digamos que esta situación es, digamos, un modelo estándar de resolución, porque lo que estoy buscando es el área o el valor de probabilidad que se acumula hasta determinado valor. Pero ¿qué sucede si mi situación
me solicita otro tipo de probabilidad. Y bueno, para eso tomamos de ejemplo otra situación. Se supone que los resultados de un examen siguen una distribución normal con media 78 y varianza 36. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona que se presenta al examen obtenga una calificación superior a 82? Insisto en lo siguiente, la situación me asegura que la distribución es normal, por lo tanto yo sé que voy a tener un modelo de campana simétrica. En el centro tengo la media, que en este caso es 78, y si observamos me pide que sea superior a 82. 82 me queda en la parte derecha, digamos, de la curva, ¿sí? O sea que cuando yo estandarice tiene que ser un z que sea positivo. Y por otro lado, en la gráfica está sombreada la parte con azul, la parte que yo necesito. Es decir, yo quiero calcular la probabilidad que me queda de ese lado. Y bueno, acá van varias cuestiones para que se tengan en cuenta, unas advertencias. Para estandarizar la situación necesito el valor de media y desvío. Observar que en este caso el desvío no fue otorgado, pero la información es suficiente para hallarlo, ¿sí? Una cuestión ahí para estar alerta para las trampitas en los ejercicios de práctica o en los parciales. Ahí tenemos el modelo, solamente el modelo con la información que pudimos extraer del problema. Insisto en lo siguiente, el valor de probabilidad que me pide es el que está a la derecha del 82, porque yo quiero que supere al 82. Entonces, probabilidad de que x sea mayor que 82. Usamos el símbolo de desigualdad que corresponde al mayor. Pero hay que tener algo presente. Nosotros sabemos que toda la curva tiene una probabilidad de 1 o de 100%, ¿sí? de ser la curva tomada en forma completa. Y yo lo que me quede a la izquierda del 82 va a ser la probabilidad de que x sea menor o igual que 82. Y acá es donde viene el tema de cómo hago para calcular. Porque recuerden que en las tablas, por lo general, me dan el valor de probabilidad acumulado por debajo. No me dan los valores que van por encima. Entonces, ¿cómo hago para calcular la probabilidad de que x supere a 82? Ese sería el desafío de este problema. Si ustedes observan, lo que se puede hacer es una diferencia. Si yo al total, que es 100% o 1, le quito la parte izquierda, es decir, el valor que me da por tabla, que sería x menor o igual que 82, si yo a la curva le quito ese valor, me va a quedar justamente la parte sombreada restante, que es lo que estoy necesitando. Entonces, para estandarizar, vuelvo con el problema, porque en realidad no es que existen tablas para media 78 y bueno, si yo quisiera averiguar el 82, sino que tengo que sí o sí pasar por esa modelización, por ese proceso de estandarización. ¿Cómo hago? Vuelvo a construir mi z con la información que se me fue otorgada. Entonces, si yo leo la situación y quiero recuperar la fórmula para conseguir el valor de z, y lo más tentador es que yo coloque 82, que es el x a partir del cual yo necesito hacer el análisis, le quito 78 y lo divido por 36, porque fueron los datos que me fueron otorgados en el problema. Pero eso sería incorrecto, ¿sí? Eso estaría mal. ¿Por qué? Porque yo para trabajar con la distribución normal no necesito de la varianza. Lo que estoy necesitando es la media y el desvío. Entonces, usar la fórmula como lo coloqué recién sería incorrecto. Entonces, ¿cómo salgo de esta situación? Y bueno, aplicando la relación que hay entre el desvío y la varianza. El desvío, para obtener el desvío, no tengo que hacer más que un simple cálculo y es extraer la raíz cuadrada al valor de varianza. Y con eso ya obtengo mi desvío. En este caso, la raíz cuadrada de 36, que sabemos que es 6. Entonces volvemos a la fórmula teniendo mucho cuidado y los valores que yo voy a utilizar son 82 de nuevo, que estaba correcto, 78,
pero voy a dividir por 6 porque es el desvío por el cual yo tengo que hacer ese cociente. Y obtengo de ese cociente el 0,66, que tiene mucho sentido porque recuerden que en mi situación 82 me queda a derecha de la media, por lo tanto el valor de z tenía que ser positivo. Acá aprovecho para pedir disculpas porque por ahí las gráficas no están a escala, pero es más que nada la intención de determinar si me queda a derecha o izquierda, cuál es la relación que guarda con la media y con el desvío. Porque fíjense, 0,66 es muy cerquita, es entre 0 y 1 y por ahí, si vos observas la curva, la zona que está señalada por ahí no está correctamente a escala, pero más que nada tratar de obviar esos detalles y pensar más en el razonamiento que hay sobre la situación y las cosas que puedo anticipar, como por ejemplo en este caso que el z sea positivo. Y bueno, ¿qué hacemos ahora? Tengo mi valor de z, con ese valor de z yo puedo hallar el área que hay o el valor de probabilidad que corresponde a z 0,666 y recuerden que el área siempre va por debajo, la que nos da por tabla, pero después, bueno, compensamos con la diferencia. Acá tenemos un fragmento de la tabla de valores. Yo quiero que sea 0,6, si vamos a la primera columna, tengo 0,6. Y el centésimo 6 lo encuentro en la primera fila, fíjense en el lugar y tengo que cruzar la información. 0,6 con 0,06. Acá hay una ampliación como para verla con un poquito más de detalle. Y fíjense que con este recorte y ampliación, el valor que necesitamos me queda en la parte inferior derecha de la tabla. Y es 0,7454. Entonces vuelvo a mi situación y hago el planteo. Si yo quiero la probabilidad de que x sea mayor que 82, lo que necesito es hacer 1 menos la probabilidad de que x sea menor que 82. Obviando los pasos de estandarización sería que a 1 yo le quite, haga esa diferencia, 0,7454. Y bueno, y eso me arroja el valor que vemos en pantalla. Y simplemente lo que me queda es contestar el problema. La probabilidad de que una persona que se presenta al examen obtenga una calificación superior a 82 es de 25,46%. Siempre tengan cuidado con estas cuestiones, trampitas, de que, bueno, una por ejemplo es que no me den el desvío, sino que me den otra medida que guarde relación como es la varianza, y que las probabilidades se me pidan por encima de determinado valor. Pero bueno, hacemos el paso inverso. Al total le quito la parte que me muestran las tablas y por lo tanto me va a quedar lo acumulado por derecha. Pasamos a otra situación en donde el desafío que me presenta la pregunta es otro, ¿sí? De acuerdo con la investigación médica, el tiempo entre informes sucesivos de una enfermedad tropical atípica es una variable aleatoria que tiene una distribución normal con media 120 días y desvío de 25 días. ¿Cuál es la probabilidad de que el tiempo de informes esté entre 94 y 119 días? Todavía no trabajamos ninguna situación que me diga entre dos valores de variable distintos. Entonces, si yo analizo la relación que hay entre esos dos valores, 94 y 119, y la media que se me otorga, observen, en el centro estaría 120, ¿sí? Que está aproximadamente donde está señalado en la gráfica. Por un lado tengo 94, que me queda a la izquierda, ¿sí? De 120, y por el otro lado tengo 119, muy cerquita del 120. Y yo necesito calcular la probabilidad que en este caso está señalada con color azul. Vamos a trabajar con tres curvas distintas para ver cómo vamos a obtener el valor deseado. Por un lado tenemos esta curva en donde yo podría obtener ese segundo valor 119 por tabla. Obviamente paso por el proceso de estandarización, obtengo el valor y me daría el valor de probabilidad que corresponde a x menor que 119.
¿sí? Probabilidad de que X sea menor que 119. Por otro lado, se me puede presentar otra situación en donde yo tome como X el valor 94, que en este caso sería el X1, como 94, y yo necesite calcular ese valor de probabilidad, que después del proceso de estandarización lo consigo por tabla, y sería la probabilidad de que X sea menor que 94. La situación no me pide ni lo primero ni lo segundo. El tema es cuál es la estrategia para que esa información parcial me sirva de alguna forma. Y bueno, lo conveniente sería lo siguiente. Al total, ¿sí?, a la probabilidad de que X sea menor que 119, le tendría que quitar el pedacito de área que abarca hasta 94. Haciendo esa diferencia, me quedaría la probabilidad que estoy buscando en este caso. Escrito, digamos, de manera formal, a mí me están pidiendo la probabilidad de que la variable X esté contenida entre los valores 94 y 119. Eso va a ser lo mismo que a la probabilidad de que X sea menor que 119, le quite la probabilidad de que X sea menor que 94. Y con esa diferencia ya me quedaría ese valor de probabilidad intermedio, que es lo que yo necesito, lo que está sombreado. ¿Cómo resuelvo la situación? Y bueno, tendría que hacer dos estandarizaciones, ¿no es cierto? Dos valores de Z. Construyo para el primer caso 119 menos 120 sobre 25 y me arroja el primer valor de Z, ¿sí?, que es menos 0,04, que tiene mucho sentido porque 119 está muy cerquita del 120. Si vamos por tabla, podemos observar que en este caso nos da 0,4840. Hacemos el mismo proceso para la segunda parte de probabilidad. No voy a entrar en tanto detalle porque, bueno, anteriormente ya vimos cómo hallar estos valores por tabla. Hago la cuenta, que en este caso es 94, pero la media y el desvío siguen siendo los mismos. Me da menos 1,04. Busco ese valor por tabla y me da 0,1491. Entonces son esos dos valores los que yo tengo que sustraer. Haciendo la diferencia entre esos dos valores de probabilidad, voy a obtener la probabilidad que me queda entre 94 y 119. Retomo acá la situación simplemente para contestar el problema. Está todo escrito en términos de la notación que usamos en probabilidad. Entonces, lo que termino haciendo es la diferencia de estos dos valores y me da 0,3349. Entonces, la probabilidad de que el tiempo de informes sucesivos de una enfermedad tropical atípica esté entre 94 y 119 días es de 33,49%. Recuerden que esta información es otorgada en términos de porcentaje y la que me da por tabla está en términos de proporción. Como el problema no me pide en términos de proporción, lo puedo dar tranquilamente en términos de porcentaje. Lo que hacemos, recuerden, por si se olvidaron, tengo que tomar el valor de proporción y multiplicarlo por 100. Es sencillo el cálculo. O como técnica, tomo la coma y la corro 2 lugares a la izquierda, a la derecha, que sería un lugar por cada 0 después de la unidad, ¿sí? A ver, vamos con una última situación que plantea. En una ciudad se estima que la temperatura máxima en el mes de junio sigue una distribución normal, con media 23 grados y desviación típica 5 grados. Calcular la temperatura máxima que alcanza el 30,5% de los días del mes de junio. Esta situación, fíjense que no me está preguntando por la probabilidad, sino que la probabilidad ya fue dada. Yo necesito saber el valor de variable que llega hasta el 30,5%. O sea que me cambió totalmente la forma de razonamiento que venía utilizando hasta el momento.
Es una distribución normal, por lo tanto puedo asumir que se va a comportar de esa forma y que el 30,5% se encuentra en la zona que está señalada de color azul y que yo quiero la temperatura que alcanza ese porcentaje. O sea que lo que estoy buscando en este caso es un valor en un principio de X, ¿no es cierto? ¿Cuál es el valor de X que me deja el 30,5% por debajo? Pero en realidad cuando yo estandarice lo que voy a estar haciendo es buscando el valor de Z que me deja el 30,5% bajo la curva. Entonces, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer o cómo tengo que proceder? Y bueno, esto es bien matemático, tenemos que hallar el valor de incógnita. Entonces, para encontrar el valor de Z que corresponde al 30,5%, es decir, el 30 sería, si yo lo paso a proporción, que es lo que me da la tabla, sería el 0,35. Tengo que ir a mi tabla de valores. Acá tengo un recorte, obviamente que la tabla es más grande y habría que buscarlo. Pero si observan en esta tabla aparece el 30,50 que es equivalente al 30,5%. Ahí está marcadito. Yo ahora lo que tengo que hacer es reconstruir el valor de Z que tiene por valor de probabilidad el 30,5%. Entonces lo construyo, digamos, veníamos trabajando de una forma, ahora es todo al revés. Mi numerito es negativo, porque fíjense que yo tengo que hacer esa salvedad. Como centésimo tiene al 1, si en la parte superior dice 0,01, y ese centésimo se lo tengo que adicionar al menos 0,5. O sea que el Z que yo estoy buscando, que tiene ese valor de probabilidad, es menos 0,51. Para resumir esta información, entonces en mi curva de distribución normal, el valor de Z que deja al 30,5% es menos 0,51. Y sabemos que está bien, es negativo, porque me tiene que quedar a la izquierda de la media, ¿sí? En términos comparativos. Entonces, bueno, insisto, el problema sigue siendo hallar la incógnita. Ahora voy a mi fórmula. Yo digo, bueno, si yo estoy estandarizando porque usé la tabla y la situación ya inició de manera estandarizada, tengo el valor de Z, el valor de variable, el valor de media y desvío. Entonces simplemente tengo que reemplazar la información. El valor de Z lo acabo de obtener, que corresponde a esta situación, menos 0,51. Tengo el 23, que es el valor de media, y 5, que es el valor de desvío. Y mi incógnita ahora es justamente la parte en la que vuelvo a la situación original y quiero averiguar cuál es el valor de X que corresponde. Trabajé todo de manera estandarizada, ahora, entre comillas, quiero desestandarizar la situación. Reemplazando, fíjense que es una ecuación simple. El 5, ¿sí? Observen, para compensar la ecuación, multiplica en ambos términos. El 23 que está sustrayendo va a adicionar en ambos términos. Y bueno, con todo el proceso que usamos para resolver una ecuación, llegamos a que para que esta igualdad se cumpla, el valor de X tiene que ser 20,45. Entonces vuelvo. La temperatura, la respuesta al problema, la temperatura máxima que alcanza el 30,5% de los días del mes de junio es de 20,14 grados. Como vimos en el modelo de gráfico, está bien porque me tenía que quedar a la izquierda. Recuerden que el valor de media era 23 y 20,14 me queda a la izquierda. O sea que 30,5 si yo anticipaba era un valor menor que el 50%. Recuerden que hasta el valor de media la probabilidad es del 50%. Y bueno, con estas 4 situaciones cubrimos a grandes rasgos lo que se nos puede presentar al momento de resolver una situación problemática en el caso en el que tenga distribuciones de tipo normal.